En directo desde Ciudad Real en Onda Metropolitana, Crónicas de Ciudad Real, presentado por Antonio J. Martín. Buenos días. Miren, tras un periplo, vamos a decir así, ese término náutico, de varios meses, por fin hoy llegamos al siglo XX, un siglo que todo el mundo hemos vivido y del que en su primera mitad se habla muy poco, ya lo saben ustedes, y menos de Ciudad Real. Hoy vamos a hablar y vamos a evocar, incluso con música, con una copla de la época, vamos a hablar con fotografías y vamos a hablar con algo de música de nuestro siglo XX. ¿Qué fue el siglo XX para Ciudad Real? Pues lo mismo que para el resto de España y prácticamente para toda la humanidad, es decir, es un siglo de progreso, en eso estamos de acuerdo, de adelantos, de avances. Pero, como ya sabrán, también fue un siglo de guerra civil y un siglo con tragedia, no solo por la propia guerra civil, sino por las tragedias que hubieron de crisis económicas y de... Bueno, nosotros aquí no vamos a hablar exactamente de eso, pero vamos a hablar de cómo afectó eso a Ciudad Real. En concreto, hoy voy a hablar del Ciudad Real de las infraestructuras, una cosa del cual no he hablado antes porque las pocas infraestructuras civiles y de dotación que tuvo Ciudad Real en su historia pues fueron siendo destruidas o desgastadas por el tiempo, lógicamente, y fueron sustituidas algunas y otras directamente no. Entonces, vamos a empezar cronológicamente nuestro viaje por el siglo XX. El siglo XX en Ciudad Real, como ya les digo, en toda España, es fruto de las corrientes históricas y económicas, sobre todo económicas y sociales, de ese propio siglo. Como todo empieza en el año 1901, lógicamente, nuestra cuenta siempre empieza en 1 y acaba en 10. Y la primera obra que llega a Ciudad Real, que obviamente es un gran logro, es la iluminación de las calles. En concreto, en 1912, la iluminación de la Plaza Mayor, en el sentido de la Plaza Mayor por farolas por parte del ayuntamiento, no toda la Plaza Mayor ni los soportales. La Plaza Mayor en el sentido de como tal, como plaza, que era entonces hasta 1916 la plaza del mercado, lo que hoy conocemos por el mercadillo, es decir, el mercado de abastos. Bueno, esa es la primera infraestructura civil que llega a Ciudad Real con el siglo. Es decir, ¿de qué se beneficia Ciudad Real? De la Primera Guerra Mundial. Nosotros estamos en una provincia y en una nación, pero en una provincia que tiene minas, o tuvo minas, en este caso de carbón, de cinabrio, como ya sabrán, es decir, unos minerales muy útiles para la industria, en cualquier tipo de industria, no les digo nada, en una guerra mundial. En el caso de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, España fue un país neutral por decisión del rey Alfonso XIII, y cuando digo neutral es igual que lo es hoy en día Suiza, neutral de verdad. Bien, política y armamentísticamente. Pero claro, las empresas que ya tenían su sede en España, que eran multinacionales británicas, pues tendieron al mayor abastecimiento de su imperio y de su frente, lo cual se benefició a Ciudad Real por ser capital de una provincia con minas. Entonces ahí es a donde voy. La nobleza y burguesía que tenía propiedades en Ciudad Real y provincia se ve incrementado su patrimonio, lógicamente, y eso redunda en Ciudad Real. En 1920, Ciudad Real por fin accede a su primer depósito municipal de aguas corriente, es decir, de agua para beber, porque hasta entonces eran, digámoslo así, apaños o arreglos, canales, canalizaciones, por supuesto pozos, ¿qué casa no tenía un pozo, incluso dos, ya desde su fundación? Pero lo que era agua corriente, como mucho ya le digo, eran canalizaciones que habían en 4 fuentes, ¿vale? En la Plaza del Carmen, en la Plaza de España, en la Plaza Mayor y en la Plaza del Prado, donde también había un abrevadero para ganado. Hay que pensar que Ciudad Real hasta los años 50 tenía una feria de ganados, es decir, pues se llamaban ferias y fiestas de ganados, ¿vale? Y eso se hacía lo que el barrio que ahora está enfrente de la iglesia de Santo Tomás de Aquino, ¿vale? Ese espacio es donde se ponían las ferias y fiestas de ganado, entendido por ganado, bueyes, vacas y toros, ese tipo de ganado. No era ganado caprino ni ovino el que se trasegaba y trashumaba en Ciudad Real, ¿vale?
eso eran otras poblaciones. Bueno, entonces ya les digo, empiezan a llegar los movimientos políticos y sociales, claro, llegan los sindicatos, llegan, bueno, y llegan las cooperativas. Uno de los adelantos que también trae aquí esos sindicatos y cooperativas es a través de la empresa Madrid-Zaragoza-Alicante, lo que después se nacionalizaría con el nombre de Renfe en 1942, a través de esa empresa que tenía aquí una sede claro está de ferrocarril, es decir, unos talleres, unas instalaciones bastante relevantes de ferrocarril, se hace una cooperativa y en 1923 se inaugura ese colegio conocido por el ferroviario, que es el nombre que tiene, y la ferroviaria por la población de Ciudad Real porque era una cooperativa. Los miembros que trabajaban en las diversas categorías en la empresa ferroviaria Madrid-Zaragoza-Alicante, con sede en Madrid, en la estación de Atocha, tenían derecho a llevar allí a sus hijos e hijas a escolarizarlos. Ese edificio ahora mismo, como sabrán, está en obras para ser un museo de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y el colegio está al lado, en uno nuevo. Bueno, pues esa es uno de los adelantos. ¿Por qué? Porque esa empresa daba a sus trabajadores unas condiciones de trabajo y sociales bastante buenas, las cuales redundaban en que el barrio que tiene al lado el parque es el barrio conocido entonces por las casas baratas o las casas limpias, porque era el primer barrio para trabajadores de esa empresa ferroviaria, sobre todo ingenieros, guardagujas, jefes de estación, por supuesto. Ya se imaginan ustedes que los fogoneros y ayudantes de fogonero no entrarían tan fácilmente en esa categoría de ese barrio. Bueno, ese barrio que conocemos por Ciudad Jardín y que se empezó a edificar en los años 20, es decir, hace algo más de 100 años, pues ya les digo, en 1923 se inauguraba su colegio, que está, como saben, pegado por aquel entonces recién estrenado, recién inaugurado Parque de Gasset, que no recibía ese nombre en la época, ¿vale? Era el Parque Municipal de Ciudad Real en 1915. Bueno, entonces ya les digo, en los años 20, entre el año 23, 24 y 29, se empieza a construir ese barrio que iba a tener su propio colegio. Colegio me refiero a guardería, su propio hostal, su propio casa de socorro, que es lo que hoy lo llamaríamos centro de salud, su casa de socorro y su capilla, de acuerdo al modelo británico de social workers, que se llamaba. Vale, bueno, pues en ese modelo británico de vamos a decir, poblado, que es como se han llamado aquí en España, poblados de trabajadores de cooperativas, bueno, pues ese es uno de los adelantos que recibe Ciudad Real fuera de su ronda, ¿vale? Es decir, por estar ahí en la estación de trenes, que ustedes quizás hayan conocido hasta el año 1992, pues por estar ahí, esa empresa, que era una empresa, ¿no? Ahora puso en marcha ese barrio que ahora conocemos por el nombre de Ciudad Jardín. Quedan algunas reminiscencias de esos edificios, que ya les digo, de hace 100 años, pero en realidad ese barrio está bastante cambiado. Bueno, ¿qué cambios también tiene Ciudad Real? En 1919 se hace el primer plan de ordenación urbana, ya pensando artísticamente en la ciudad, es decir, no había por entonces ni siquiera una ley de patrimonio nacional, así de claro, estaba el Código Civil que ordenaba pues cuidar el patrimonio nacional, los monumentos que decimos la gente, ¿no? Pero no había un plan. Bueno, pues el Ayuntamiento de Ciudad Real tiene una comisión de patrimonio, fíjense ustedes, que adelanto, y hace el primer plan de embellecimiento de fachadas, empezando por un plan que todavía hoy podemos ver, aunque ya muy poco, en la propia Plaza Mayor, es decir, homologa, aunque no todas, homologa las fachadas nuevas al modo que ustedes podrán ver del edificio que está pegado al ayuntamiento. Es el único que queda con ese plan de fachadas completo, porque ese plan de fachadas empezó en el 19 y terminó en 1929, y era el de añadir, aparte de que las fachadas fuesen iguales o similares, en una especie de historicismo modernista a lo manchego, vamos a llamarlo así, perdónenme la gente de Historia del Arte. El último añadido en 1929 es el de los medallones, que ustedes eso sí lo pueden ver si van a la Plaza Mayor y se fijan, donde se ve el paralelismo que se hace entre la figura de Don Quijote, por supuesto una figura, como saben, inexistente históricamente hablando, es decir, es una fantasía, ¿vale? Es una de ficción, bien, y también Hércules, el semidios, el héroe, el titán Hércules de la
de la mitología griega. Es decir, están a un lado Hércules, a otro lado Don Quijote, porque se piensa en esa época, bueno, que Don Quijote, igual que hace los 12 trabajos Hércules, como castigo y como desafío, pues Don Quijote, pues también el hombre en sus dos novelas vive esas aventuras como una especie de desafío personal, ¿no? Bien, pues ahí tienen la Plaza Mayor, donde en ese momento ya los comerciantes y el ayuntamiento llegan a un acuerdo y ponen luz eléctrica en los soportales de la zona sur, lo que se conoció entonces por los portales alegres, y que dejaban la zona de enfrente, la zona norte, por el nombre, bueno, no zona norte, más bien zona este, estoy diciendo zona oeste y zona, sí, bueno, la zona de enfrente se conoció hasta los años 60, 70 por los portales tristes, porque no tenían iluminación durante unos cuantos años, ¿vale? Entonces ahí encuentran ustedes un poco de explicación a ese dicho que había hasta hace unos años, de que una parte, no voy a decir los negocios que había en esa parte, de, ya les digo, la zona, vamos a decir, el punto cardinal este, esos, por ir con retraso a los otros que estaban iluminados, tanto los soportales como los negocios, no les voy a decir que para no dar publicidad, pero bueno, esos estaban iluminados y los otros no. Entonces los que no estaban iluminados se los conoció durante muchos años por los portales tristes, ¿vale? El siglo XX, ¿qué más? Se traslada en 1916 el mercado, donde le había puesto Alfonso X el Sabio en 1255 en la Plaza Mayor, de ahí el nombre, Plaza Mayor, Plaza de Abastos. Sí había las carnicerías municipales habían estado ahí en el espacio de lo que ahora es el ayuntamiento, pero bueno, eso, como se imaginan, desde 1866 ya no estaban ahí, estaban detrás, en lo que justo ahora es la entrada del ayuntamiento, es decir, no el edificio, la entrada en un lateral, ahí estuvieron las carnicerías municipales, ahí y detrás, hasta lo que es el actual edificio de subdelegación del gobierno, anteriormente gobierno civil. Bueno, eso eran los mercados municipales. Pero claro, en lo que es el mercado abierto, lo que conocemos hoy en día por el mercadillo, lo que es donde venían los campesinos y comerciantes a vender al por menor, al aire libre, en tenderetes, en puestos, que decimos, ¿verdad? Eso se trasladó a la Plaza de los Toros, ¿vale? No se llama así la Plaza de los Toros, pero para entendernos. Bueno, y después ustedes ya sabrán que en 1985 eso se trasladó al moderno recinto ferial y de exposiciones. Bueno, pues, y auditorio municipal. Pero todavía estamos en los años 10 y los años 20. ¿Qué más adelantos tuvo Ciudad Real? Ya les digo, su primer depósito municipal de agua corriente, que no es poco, y un canal que fue destruido en la Guerra Civil. Después de siglos de diversos tipos de depósitos, empezando por el canal del Vicario, de ahí viene el nombre, que después se hizo, aunque ese está en nuestro término municipal, el pantano, en realidad, sí, pantano del Vicario, ese está en Ciudad Real, pero bueno, ese se hizo en los años 20, 1929, pero entró en funcionamiento en los años 40, porque primero que se hizo, se llenó, después vino la Guerra Civil, se vio afectado, se reconstruyó y se hizo más grande en los años 40 y 50, ¿vale? O sea que, bueno, ya les digo, los años 20, los años de expansión, tanto social como económica, como urbanística en Ciudad Real, ¿vale? Se crean, no que se creen por voluntad del ayuntamiento, se hacen, vamos a llamarlo así, aunque no le gusta la palabra a la gente, por chabolismo. Se crean dos barrios o nacen, vamos a decir la palabra nacen dos barrios que todavía existen, La Hormiga y El Pilar, en Ciudad Real, por que Ciudad Real se crea un centro, nunca mejor dicho, de un polo industrial de construcción. Es decir, en Ciudad Real se empiezan a construir muchos edificios para viviendas y también dos hoteles. El Gran Hotel, hoy llamado Alfonso X, después llamado Alfonso XIII, después llamado España. Ese edificio todavía existe, es de los años 20, de ladrillo rojo, ¿verdad?, modernista. Se crean otros hoteles que ya no existen, ¿vale? Entonces hay un boom de la construcción, vamos a decir así en términos modernos, de la construcción, porque una de las empresas que todavía existen en Madrid es fundada por el marqués de Treviño Gotor, un señor de Ciudad Real, un noble de Ciudad Real con una gran fortuna, que entra en el mundo de las grandes empresas nacionales. Bueno, pues aquí hay
digámoslo así, un gran polo de atracción para que la gente del resto de la provincia, incluso del sur de Toledo, del este de Badajoz, viene a vivir aquí. Entonces no tienen dónde vivir y se hace esos barrios en origen humildes, no quiero decir chabolistas porque exactamente no lo eran, pero humildes, ya les digo, de La Hormiga y de El Pilar, que los conocerán seguramente, aunque gracias a la intervención obviamente municipal y de la Junta y nacional, pues están muy reformados y ya son barrios dentro de la ciudad. Bueno, también hay un barrio, en este caso de ferroviarios, que es el barrio de la Puerta de Santa María, hasta lo que era entonces, en los años 20, el primer estadio municipal. Hoy en día saben que es una pista cubierta y a la vez es una piscina municipal, ¿vale? Esa de Puerta de Santa María. Bueno, pues en origen eso fue el primer estadio de Ciudad Real, porque en los años 10 y en los años 20 se fundan dos de los clubes de fútbol, en principio juveniles, en los salesianos y en los marianistas, es decir, escuelas jesuíticas, y son los primeros clubes de fútbol, son el germen de los clubes de fútbol de ahora. Les puedo decir el nombre que se pone uno de esos clubes de fútbol, en concreto de los marianistas, para alumnos de los marianistas, dirigidos por padres marianistas y jesuitas del seminario, que son los 11 negros. No se figuren ustedes otra cosa, se refiere a los 11 negros porque el uniforme, al ser padres jesuitas, los entrenadores y los primeros futbolistas vestían de negro. Es decir, el equipo, su equipación era negra, el color era negro por la sotana de los jesuitas. De ahí el nombre de los 11 negros, ¿vale? Estamos hablando de los años 20. Bueno, hay una gran expansión demográfica. Ciudad Real empieza el siglo con los modestos 10.000 habitantes, casi los mismos que había tenido en su máximo momento de expansión con los Reyes Católicos. Es decir, pero luego había tenido una bajada a 7.000 con el terremoto de Lisboa de 1755, donde murieron más de 10.000 personas, y luego las hambrunas, luego con la invasión de Napoleón bajó otra vez a 5.000, porque hubo una hambruna enorme al quedarse las tropas de Napoleón con la comida y matar a gente, y la gente entrar en combate al alistarse en el ejército español o hacer guerrilla contra el invasor napoleónico. Entonces, bueno, hay un crecimiento y llega Ciudad Real con el censo de 1910 y tiene 10.000 habitantes, pero ya en el de 1920 tiene 15.000 y ya en el de 1930 tiene 27.000. 27.000 habitantes en 1930. Bueno, llega la Segunda República, se implanta aquí, se pone el primer hospital provincial, donde ahora mismo está situado una radio nacional, ¿vale? En eso también hay que decir el hospital psiquiátrico, también ahí, donde están los terrenos de El Lanza, el diario El Lanza, ¿vale? Diario Lanza, bueno, en realidad no es El Lanza, Diario Lanza. Bueno, pues ahí se pone el primer hospital provincial, ya hospital como lo conocemos, con sus servicios de cirugía, de atención primaria. Hay que decir que también en los años 30, por el modelo sanitario de entonces, se pone la Casa de Socorro. Creo que en el año 1934, si no me falla la memoria. La Casa de Socorro, ¿qué era? Como dice el nombre, pues era una especie de urgencias diarias y nocturnas para traumatismos y primero atención primaria. Básicamente eso era el nombre. Ahí también había, como se decía en la época, practicantes, es decir, te podían poner inyecciones, te podían hacer pequeñas curas. Era una especie de centro de salud y urgencias a la vez. Este estaba situado, el edificio de la Casa de Socorro, en la esquina de la calle Elisa Cendreros con la calle Jacinto. Un edificio de 3 plantas, si no me falla la memoria, de ladrillo. Bueno, estamos en los años 30, en la Segunda República Española, que se proclama, igual que toda España, el 15 de abril, bueno, en realidad el 14, pero entra, como sabrán, en funciones con un gobierno provisional el 15 de abril de 1931. Bueno, pues trae esas mejoras. El primer colegio de Ciudad Real ya se había inaugurado en los años 20 y todavía existe ese edificio, en el colegio de atención primaria que conocemos por Carlos Eraña Guruceta, en nombre de un sacerdote que fue director del seminario diocesano de Ciudad Real, no el de ahora, sino el antiguo que estaba en la calle Alarcos y es del siglo XIX. Bueno, pero se inauguró con el nombre de Alfonso XIII en los años 20. El rey Alfonso XIII, que era el rey de la dinastía Borbón que había en esa época, ¿vale? Bueno, pues ya está. El primer colegio público laico de Ciudad Real se inaugura en los años 20,
no lo olviden, todavía existe. Además es un edificio que es curioso porque en sí mismo es un edificio en origen con influjo modernista, que es lo que había en el arte entonces, al menos en esta parte de España, ¿vale? Y bueno, pasó por nombres, es decir, en la Guerra Civil se llamó Pablo Iglesias, por el fundador del PSOE y de la UGT, y después pues ha recibido otros nombres como España, y luego ya Carlos Eraña Guruceta, que es el nombre actual que tiene, si no me falla la memoria. Bueno, ya les digo, pues se abren otros colegios. Se abre la escuela normal de profesores, que es la escuela normal de profesores, el germen de la escuela de magisterio que hoy se llama Facultad de Educación. Es decir, por fin Ciudad Real empieza a dotarse del todo de todas las infraestructuras. Como dato curioso, vamos a pasar ya a datos. Se inaugura el gobierno civil con el edificio que ya no existe, que estaba donde ahora está el Museo Provincial. ¿De acuerdo? Exactamente ahí se inauguró en los años 20 el gobierno civil de Ciudad Real. Bueno, otro edificio de infraestructuras gubernamentales. Empiezan a haber en los años 20 y 30 también edificios gubernamentales de las direcciones provinciales de ministerios. Empezamos por peritos agrónomos, del cual también en los años 20 se inaugura la granja de explotación agrícola y experimentación en el barrio del que le da nombre, el barrio de la granja, que fue lamentablemente destruida en la Guerra Civil. También era una especie de polígono industrial, ya que allí había industria, es decir, había fábricas de chocolates, de café, de una empresa de origen navarro, que no voy a decir por no dar publicidad, pero que tiene todavía su negocio en Ciudad Real, ¿vale? Y ese era el polígono industrial moderno de Ciudad Real, el barrio de la granja. Sí, ya sé que ustedes lo habrán conocido deteriorado y no como un polígono. Allí, ya les digo, en los años 20 se inaugura la escuela oficial de peritos agrónomos con su granja experimental allí, y parte de ella, la parte de experimentación y, nunca mejor dicho, y no teórica, se pone aquí en lo que hoy son los terrenos del propio ITA y de lo que son los terrenos de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan de Ávila, tanto el antiguo como el nuevo, y la Escuela Oficial de Idiomas. Todos esos terrenos tan grandes, y detrás parte del polideportivo, parte de la piscina municipal del polideportivo Juan Carlos I, eso era todos esos terrenos, y parte de la universidad, el campus de la universidad, era la granja de experimentación de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Ciudad Real, una de las más avanzadas y modernas de España, donde se criaban animales, se experimentaba con ellos, tenían terrenos obviamente para su experimentación de ingenieros de montes y de cultivos, y tenían una acequia bastante grande que fue la base del principio de la piscina municipal, pero eso es otra historia. Bueno, no olviden, Ciudad Real empieza a hacerse moderno, se dota incluso, ya les digo, de un organismo universitario que sería el germen del colegio universitario que se empezaría a funcionar en los años 60, ya les digo, escuela, esa escuela era universitaria, aunque no pusiese universitaria, escuela agrícola de ingenieros agrícolas, escuela de experimentación agrícola, ¿vale? Dependiente de la Universidad Central de Madrid. Bueno, esa es bastante conocida. Bueno, pero en Ciudad Real ya se dota hace 100 años de una escuela, un germen de una escuela universitaria. No olviden esto, es un gran logro. Lo que pasa es que, bueno, la Guerra Civil después vino a destrozar eso y todo. Pero bueno, llega... como no puedo evitar hablar de este tema tan desagradable. Llega la Guerra Civil a España y a Ciudad Real también, por desgracia. En julio de 1936, ya lo sabrán, no tengo que decirlo, se produce un alzamiento de parte muy pequeña de las tropas del ejército español en Marruecos, el protectorado español de Marruecos, el norte de Marruecos. También hay que decirles que teníamos el Sáhara y Sidi Ifni y Guinea Ecuatorial, que también se rebelan, pero bueno, eso no viene a cuento en esta parte de la historia. Había allí ciudadrealeños haciendo el servicio militar y como militares profesionales aquí. ¿Qué ocurre en Ciudad Real? Se mantiene las tropas, la pequeñísima parte de tropas y oficiales que había en el gobierno militar y la caja de reclutas que estaban donde ustedes lo han conocido, así, al final de la calle Altagracia.
Decirle que estaba el cuartel cerrado por un hecho que ya he comentado otras veces. En 29 de enero de 1929, el Regimiento de Artillería Ligero número 1 de Ciudad Real, que estaba en el cuartel de la Misericordia, cuartel que ustedes habrán conocido hasta 1990 con dotación del ejército español, ¿vale? De artilleros del ejército español, desde aquí un saludo. Ese regimiento se subleva, que es el nombre que recibe, no motín, sublevación, cuando tropas de un país se rebelan contra su gobierno se llama sublevación. Lo mismo si es en marineros en la mar se llama motín. Bueno, decirles, como se había sublevado el regimiento de artillería de Ciudad Real durante el directorio militar del general Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, bueno, pues el general Primo de Rivera disolvió ese regimiento y por tanto Ciudad Real se quedó sin guarnición militar, motivo por el cual en la guerra civil no hubo sublevación aquí en Ciudad Real porque no había fuerzas. Sí había adeptos, pero no había fuerzas. Bueno, por eso pasó cerca de un largo mes en ese sentido de tensión hasta que las hostilidades civiles estallaron entre miembros de la Falange. Ya saben ustedes qué ideología tenía la Falange y tiene más o menos la ideología de José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo, varios fundadores, que es una ideología social, nacional social, vamos a decir así, es decir, vamos a llamarlo, me perdonen, un tercer movimiento, ¿no? Bueno, dentro de lo que es las izquierdas y las derechas clásicas que había en esa época. En esa época estoy hablando en 1934 cuando se funda y en 1936 que es cuando aquí falangistas y socialistas y comunistas y miembros de la CNT, sobre todo de la CNT, que eran bastante numerosos en Ciudad Real como sindicato anarquista, pues abren fuego entre ellos, se disparan en la Casa de los Corcheros en la calle Calatrava. Hoy en día son viviendas. Bueno, pues en la esquina de la calle Calatrava con Elisa Senderos empezó a correr la sangre en Ciudad Real en ese agosto de 1936, lo cual desencadenó que ya había rencillas, ¿qué les voy a decir? Unos largos 3 años de saqueos, de venganzas, de incautaciones, de fusilamientos, de paseos, que era el nombre que le daban ambos bandos a cuando se cogían personas civiles, tanto de las cárceles y cárceles improvisadas, cárcel oficial, porque Ciudad Real se dotó en 1934 también de prisión provincial. Se destruyó la prisión centenaria de la Santa Hermandad, que estaba enfrente de la iglesia de San Pedro, y ahora está allí Hacienda, la Delegación Provincial de Hacienda. Bueno, pues en 1934 se destruyó, ya empezamos a perder patrimonio, ¿verdad? Se destruyó esa magnífica portada y una cárcel pequeñita, pero bueno, un edificio medieval del siglo XV, bueno, reformado en el siglo XVIII. Pues y esa puerta se llevó a la ermita de Alarcos y todavía está allí, lo que pasa que no está en la ermita de Alarcos, está más abajo, en la carretera. Bueno, pues ya les digo, en 1934 Ciudad Real se dota de su prisión provincial, que está donde ustedes la conocieron. Ahora mismo hay allí unas viviendas y un edificio del ayuntamiento, pero entonces era una prisión provincial. Bueno, esa prisión se llena la plaza de toros, se llenan prisiones improvisadas de cada sindicato y luego pues vienen actos de venganza personal, por deudas, por inquinas, por envidias. Digan lo que digan, este autor ha sufrido mucho haciendo entrevistas personales a personas que sobrevivieron a la guerra civil, a personas testigos de Ciudad Real. Y bueno, ¿qué ocurre también durante la guerra civil? Vienen refugiados de los frentes de Málaga, de Talavera de la Reina, vienen aquí los civiles, sobre todo hijos e hijas de los guardias civiles que se refugiaron en el santuario de Santa María la Cabeza en Andújar. Ese es menos conocido que los guardias civiles que se refugiaron en la escuela, en la Academia Militar de Infantería en el Alcázar de Toledo. Bueno, pues fue más o menos lo mismo. Cuando se rindieron los guardias civiles de Santa María de la Cabeza, sus familiares y sobre todo sus hijos vinieron aquí, a Ciudad Real, como zona de retaguardia que era, acogidos por familias de Ciudad Real voluntariamente. Bueno, pues Ciudad Real llega a los 40.000 habitantes durante la guerra civil. 40.000 habitantes. Piensen que hoy tenemos 75.000 censados y un montón de edificios de 10 plantas. Tenemos más de 15.000 pisos, suficiente para meter perfectamente 100.000 personas,
sin que se quedasen sin sitio. Pero entonces les digo que la gente llegó a dormir en la calle, en soportales, porque no había casas para todos. Piensen ustedes que las casas, si las han llegado a conocer, también contenían animales para el abastecimiento doméstico, pozos. Entonces no había sitio para todos, aunque algunas casas quedaron vacías porque sus habitantes dejaron de existir ya porque sufrieron algún tipo de represión, o porque se fueron, o porque fueron llamados al frente. Piensen que de aquí hubo gente que se fue voluntariamente a luchar por la falange, a luchar por los requetés o a luchar en la legión, nada más y nada menos. Pero por el otro lado fueron llamados por el gobierno de la República, entre ellos mi abuelo, desde aquí un homenaje, mi abuelo paterno, del cual les mostraré una foto. Fueron llamados a filas, es decir, igual que lo estarán viendo ustedes ahora mismo en los telediarios, que en otros países son llamados a filas, son llamados a hacer la mili, son movilizados voluntaria o involuntariamente. Pues bueno, hay que decir que Ciudad Real aportó a la guerra, varios cientos de hombres y no miles. Puedo decirles perfectamente cerca de 2.000 hombres entre ambos bandos, que son muchos si piensan ustedes que la población censada en Ciudad Real era de 27.000 hombres, contando bebés, ancianos, por supuesto mujeres que no iban al frente, y hombres jubilados y hombres no aptos para ningún tipo de servicio militar, por ser cojos, por ser ciegos, por estar, entiéndanme, muy enfermos, ¿verdad? Bien, entonces piensen que a la guerra en principio van hombres totalmente útiles, casi podría hablarse de atletas, porque tienen que estar en plena forma física y mental y querer ir y tener un arma. Bueno, pues para todo eso fue movilizado cerca o más, vamos a decir, de 2.000 hombres, de los cuales bastantes quedaron muertos, así de claro, en las batallas del Ebro y del Jarama y de... Bueno, entonces desde aquí un pequeño homenaje a todos aquellos que tuvieron la desgracia de ser movilizados por ambos bandos, porque eran todos españoles, ¿vale? Bueno, en la guerra civil mueren bastantes personas, bastantes. Tenemos uno de los índices más altos de España por capitales de provincia. También en la provincia hubo muertos, pero nosotros vamos a hablar de aquí, de Ciudad Real, esta capital nuestra. Es un desastre, como ustedes se imaginan. Yo no quiero ahondar más en la guerra civil, ni en la parte militar, ni en la parte política. Estoy intentando hablar de la parte social. Ya les digo, aquí vinieron refugiados por hambre, por persecución, por falta de casa donde vivir, bastantes personas que luego algunas se acomodaron en Ciudad Real y llegaron a tener una vida plena, incluso a fundar negocios muy conocidos por todos. Bueno, pues ya les digo, viene gente de Badajoz, del este de Badajoz, viene gente del sur de Toledo, incluso del norte de Talavera, del frente de Talavera, que ya saben que está al norte de Toledo, y viene gente incluso de Málaga, de la ciudad y de Málaga. Nunca olviden esto, lo lejos que está Málaga para venir andando, como me dijo uno de sus familiares. Bueno, pues se acaba la guerra civil, llega la posguerra, por supuesto, ya sabrán, con el Código Penal en la mano, además Código Penal creado durante la República, había pena de muerte prácticamente para casi todo. Luego estaba el Código Penal Militar, que a una fecha de hoy también tiene pena de muerte para algunas acepciones, ¿no? Como la deserción o la sublevación. ¿Qué es deserción? Ya es 3 días seguidos que uno no acude ni da explicación a su cuartel, ni a sus mandos. Entonces al cuarto día es un desertor. Los desertores que pierden la guerra se les o que son de un bando enemigo, se les también puede acusar de sublevación, que tiene pena de muerte en tiempo de guerra. Entonces, bueno, vino una represión enorme que no les voy a contar porque si quieren algún día se las cuento en un programa especial. Aquí fueron fusiladas bastantes cientos de personas, tanto de aquí de Ciudad Real como personas que vivían en Ciudad Real como de la provincia, pero bueno, eso es otra historia. Se acaba la guerra, se acaba el periodo de autarquía que vino después de la guerra civil, porque España quedó muy deteriorada. Si Alemania ustedes la han visto en los telediarios o documentales o películas, quedó bastante destrozada, bastante. Alemania al fin y al cabo, y Francia también y Polonia, tuvieron un programa de reconstrucción, el Plan Marshall, nunca mejor dicho, el mariscal norteamericano George Marshall, ministro de Defensa y después de Exterior y de Cooperación de Estados Unidos. Bueno, aquí España no recibió nada, todo lo contrario. El gobierno del general Franco recibió un embargo internacional por parte de las Naciones Unidas y especialmente de Estados Unidos, de América, por ser un gobierno que se había aliado en parte con, como ya sabrán ustedes, con el bando del eje, llamado así del eje, el bando de las naciones nacionalsocialistas y fascistas de Europa.
Bueno, pues eso, la población española lo pagó con una hambruna que ustedes por sus abuelos o padres, si han tenido el testimonio, lo llamaban el año del hambre, así, el año del hambre, por las malísimas y nulas casi cosechas que hubo. Pero es que no había abastecimiento ni de gasolina, ni de aceite de oliva, ni de harina, ni de prácticamente nada en la España interior, es decir, la España de lo que hoy es Castilla-La Mancha, Extremadura y partes de Andalucía que lindan con nosotros. Hubo un desabastecimiento por falta de brazos, claro. La gente o estaba muerta o en la cárcel o manca o coja. Faltaban hombres para la siega, para la siembra, para el procesamiento después de esa mies, para hacer harina y luego para venderla. Faltaban camiones, faltaba gasolina, prácticamente faltaba de todo. Había quedado destruida casi la mitad de la infraestructura de transportes, sobre todo ferroviaria, ¿vale? Entonces ya les digo, Ciudad Real se vio en el tris de que se tuvieron que llevar las vías del tren para reconstruir el tren de Madrid, ¿vale? Las vías del tren de Madrid. Entonces Ciudad Real se vio terriblemente desamparada y viviendo como lógicamente en las mismas hambrunas en proporción que el resto de España. Había los comedores de auxilio social, había las cartillas de racionamiento, pero bueno, eso no hizo que la gente no tuviese que emigrar a Madrid y a Barcelona. Y es cuando se produce el éxodo en Ciudad Real, en los años 40 y 50, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Burdeos, París, y no precisamente Montmartre de París, ¿vale? ¿Qué les voy a decir? Incluso Lausana, en Suiza, por supuesto Alemania, para reconstruir Alemania. ¿Cuántos ciudadrealeños no fueron a parar a Düsseldorf? Entre ellos mi abuelo, un homenaje desde aquí. A Düsseldorf, a Stuttgart, a Frankfurt, a Berlín, aunque hay menos, muchos ciudadrealeños y bastantes ciudadrealeñas, también un homenaje para ellas que tuvieron que sufrirlo y tuvieron también que emigrar y aprender el idioma. Ya les digo yo que el alemán es bastante difícil, y el inglés y el francés, cualquier idioma cuando se va con hambre y no tienes profesores es difícil. Bueno, pues ¿qué pasa en los años 40 y 50? Se empieza a reconstruir la sociedad de Ciudad Real, una sociedad católica, obviamente, una sociedad nacional católica en la ideología del régimen del general Franco y de la Falange. Bueno, pues se empieza a reconstruir lo perdido. En la guerra civil se perdió el 95% del patrimonio religioso de Ciudad Real, que era medieval y moderno y bastante interesante. Entonces se reconstruyen todas las imágenes. En los años 40 y 50, incluida la Virgen del Prado, nuestra patrona, la Virgen de Alarcos, todo eso se reconstruye en los 40 y 50 por parte de autores primero de aquí y después valencianos y sevillanos. Bueno, se reconstruye el patrimonio religioso de Ciudad Real, se empiezan a construir ministerios, delegaciones ministeriales en los años 50. Y ya pasamos al desarrollismo de los años 60. Así se llamó incluso por parte de miembros del régimen de ministros de Franco. Llegan los años 60, hay una revolución capitalista, hay una mejora de la economía en el mundo, porque ya Alemania se incorpora como potencia económica y porque Estados Unidos es una máquina, nunca mejor dicho, de producir. Entonces a España ya con un tratado de 1957 entre los generales Luis Eisenhower y Francisco Franco, piensen en eso, un tratado de amistad y cooperación entre dos generales que además ya se conocían de la guerra de África. Bien, pues se hace un tratado y España ya pasa a ser aliada de Estados Unidos y recibe algo de ayuda, algo, no el plan Marshall, pero recibe ayuda. Entonces, bueno, Ciudad Real también se empieza a recuperar porque hay unos planes municipales para viviendas. Ya había habido antes viviendas sociales de Franco que ustedes conocerán porque tienen el trigo, ¿verdad? Un escudo en la puerta, que son una ortiga de trigo y útiles de labranza, ¿vale? Esos eran de la Hermandad de Labradores, que a sus miembros les daban vivienda. Eso está por la Plaza de Toros. Bueno, después ya llegan las viviendas sociales con, nunca mejor dicho, el sello del Ministerio de Vivienda, que existió, si no me falla la memoria, hasta 1984. Como tal, me refiero, con ese nombre y ese, aunque ya tuviera otro emblema. Pues son esas casas que tienen, o esas viviendas que tienen esa placa con el yugo y las flechas, símbolo de la Falange, y en origen anatema o anagrama de Fernando e Isabel como reyes católicos. Bueno, por el nudo gordiano. Llegan los 60 y el ayuntamiento constata
que la gente no quiere vivir en el centro, empiezan a irse a los barrios de Pío XII, que eran viviendas sociales que había hecho el general Franco. Se había inaugurado en los 60 el hospital de Alarcos, pues han conocido todo el mundo, ¿vale? Y la gente empieza a vivir en esos barrios, en Pío XII, en el barrio de Los Ángeles, que son los barrios de los años 50 para ferroviarios, pues empieza a vivir ahí y no vive en el centro, no vive dentro de las rondas. Entonces el ayuntamiento toma la, vamos a decir, salomónica decisión de empezar a construir, sí, viviendas, ayudar a algunas viviendas, pero empezar a desincentivar, que se dice hoy en día, a prohibir, porque llega en 1969 un bando municipal que prohíbe la construcción. Así de claro, llega un alcalde, que era abogado, y un alcalde directamente ya prohíbe construir dentro de las rondas bajo los epígrafes de viviendas insalubres, que lo eran, porque no tenían agua corriente, era de pozo, y viviendas antiguas. Ahí había viviendas de 200 años perfectamente, corralas, que se llamaban, corralas de los años 10 y 20 de este siglo, que queda una de ellas en las afueras, donde fue la primera estación, que todavía existe, queda una corrala. Bueno, pues había corralas aquí hasta hace 60 años. Corralas que eran viviendas, infraviviendas se podría calificar, con un patio común y nada de servicios. Valga la redundancia, el aseo era común en la planta baja. No les voy a entrar en detalle de higiene ni nada porque yo las he conocido. Incluso en otros países las he usado, las corralas, ¿vale? Con otro nombre, porque luego las corralas se han compartimentado y se han hecho viviendas particulares en otras partes, incluso en Madrid, por ejemplo, ustedes podrán conocer, todavía quedan algunas. Bueno, todo esto que le digo en varias alturas, 3 y 4 pisos, aquí en Ciudad Real. Bueno, pues llega el ayuntamiento y dice que no se puede construir más, que se ha de ceder espacio para los nuevos ministerios, por ejemplo, que se inauguraron en 1972, para delegaciones, para la Policía Armada, entonces llamada Policía Armada o llamada Policía Nacional, para la Guardia Civil, eso tiene el mismo nombre desde que se fundó en 1844. Y todo ese espacio que quedaba urbano dentro de la ronda se va dando para dotación gubernamental, es decir, ya les estoy diciendo, entonces no quedan más que viviendas antiguas, y ya les digo, por ese decreto se vende a particulares, a constructoras de Madrid, que es cuando empiezan tanto particulares, sobre todo burguesía y nobleza que había en Ciudad Real, venden sus casas nobiliarias del siglo XIX, en el Pilar, en Ramón y Cajal, en el Prado, ¿verdad? Conocerán esos edificios tan enormes. Todo ese gigantismo traído de Madrid, bueno, llega ese hormigón, llega a la calle Alarcos, llega al Prado, ¿verdad? Llega a la avenida Alfonso X el Sabio. Bueno, pues aunque se hacen viviendas sociales precisamente por esa zona que le estoy diciendo, el resto son edificios ya de bastantes alturas, que destrozan tanto entonces, porque había menos el paisaje de Ciudad Real, como su arquitectura urbana, como su concepción, porque claro, también hay que decirles, en honor a la verdad, el Ministerio de Transportes tenía las competencias para pasar por el centro de Ciudad Real. Las calles Calatrava y Alarcos eran el cardio y el decúmano para pasar, y la calle La Mata, pero sobre todo la calle Calatrava, calle Postas, que no tiene ese nombre, Postas, es decir, el correo, y calle Alarcos, era la Nacional 420, que atravesaba Ciudad Real. Entonces pasaban camiones, estamos hablando de los años 60, en los que los camiones ya no son de 4 toneladas, son de 8 toneladas, son grandes, empiezan a ver los TIR, camiones articulados, es decir, hay que ensanchar las calles, y esa fue la muerte del urbanismo original de Ciudad Real. En los años 60 y 70 hay que ensanchar todas las calles para que pasen, esas calles que les estoy diciendo, para que pasen los transportes, porque no existía la ronda. Hasta 1972 no se inaugura la ronda, la que todavía tenemos, y estamos esperando la segunda, que se complete, me refiero, la segunda ronda, para que no sigan pasando los camiones por la ronda. Pero ya les digo, hasta 1972 no había ronda, y durante los 60 se produce ese fenómeno, es decir, el ensanche de las calles para que pasen camiones, siquiera para construir, y los camiones que van para abastecer Ciudad Real y que van a Puerto Llano y vienen a Madrid, ¿de acuerdo? Todo eso produce un destrozo más grande casi que un bombardeo, que un terremoto, porque destruye prácticamente todo el centro de Ciudad Real. No se olviden de eso. El primer plan de ordenación urbana
que concibe ya la protección en base ya a la reciente ley de protección del patrimonio de 1985, el primer plan de ordenación urbana que concibe la ordenación del patrimonio, en este sentido urbanístico, no olviden, no mezclen con el patrimonio artístico o histórico, que ese más o menos ha habido suerte, se ha mantenido algo. Mantenemos más del 55% del patrimonio histórico de Ciudad Real dentro del casco, me refiero. Bien. Pero claro, el resto, lo que eran las calles medievales, la judería, que se había destruido también en el siglo XIX por la invasión napoleónica y el terremoto de Lisboa, pero lo poquito que quedaba prácticamente se destruyó, ensanchando las calles, tirando esas casas viejas que quedaban, y palacetes. Se destruyeron 5 de los 7 palacetes que había en Ciudad Real, solo nos quedan 2 originales, ¿vale? 2 de 7. O sea, bueno, pues eso es cierto que fue porque lo vendieron sus dueños, ¿no? Al no haber entonces, en los 60, una ley de patrimonio que decía que no podían venderlos, como es la actual, pues bueno, el plan de ordenación urbana que protege todo eso no llega hasta 1988. 1988, por ir hablando del siglo XX. Entonces, ténganlo en cuenta, no nos juzguen muy duro, porque hemos sido víctimas de muchos fenómenos. De la ordenación urbana de entonces, que dependía del Ministerio de Vivienda y de Transportes en Madrid, y de los avatares económicos de la propia ciudad y sus alcaldes, que no tuvieron otra solución que ensanchar calles y prohibir la construcción de edificios que no fuesen esos edificios enormes, esos bloques de pisos gigantes, que son el gigantismo, llamado así la modernidad, que se llamaba entonces en los 60. La modernidad trajo ese gigantismo de hormigón y cristal que todos podemos ver y que bueno, la hay en toda España, en todo el planeta, pero nosotros estamos hablando de Ciudad Real, una ciudad pequeña, manchega, que tenía sus pequeñas características. Tampoco éramos Toledo ni Bizancio, pero bueno, ahí estaba. Entonces, si ustedes lo ven, seguimos avanzando, estamos en los 60, los 70, bueno, ya les digo, en 1972 se inaugura el edificio de los sindicatos, que todavía existe, para lo que eran los sindicatos verticales, no los sindicatos de ala, los sindicatos verticales de obligatoria adscripción para poder votar y poder tener una licencia laboral en aquellos sindicatos de oficios que hoy diríamos autónomos, emprendedores o liberales, era el nombre que recibían, ¿vale? Pues había que estar sindicado, y los sindicatos verticales, que obedecían casi a estructuras gremiales medievales, pues ahí tenían su sede. Los nuevos ministerios, que todavía existen y siguen ahí, también se inauguran en abril de 1972, y ya viviendas sociales de cajas que eran de obispos, no olviden, algunas cajas de aquí de ahorros, que abrieron viviendas sociales, incluso un colegio, el extinto colegio Alfonso X el Sabio, gran nombre para un colegio de primaria. Eso era obra social de la Iglesia Católica Española a través de cajas de ahorros y Montes de Piedad. No voy a dar ya publicidad porque esos edificios los habrán conocido ustedes. Bueno, pues llegan los 70, se acaba la dictadura, llegan los 80, llega la democracia, bueno, llega antes, pero bueno, nos hemos entendido. Y llegan más cambios, llega el Hospital del Carmen, que estaba donde estaba el Hospital del Carmen de las Carmelitas Descalzas. Coinciden. Llega la Ley de Patrimonio en 1985, llega el Plan de Ordenación Urbana de 1988, ya se empieza a tener en cuenta un poco la historia de Ciudad Real, con algunos concejales que eran historiadores, de verdad. En la vida, aparte de concejales, empiezan a volver las fiestas, como la Pandorga en 1980, había estado prohibida desde los años 30. Desde la Segunda República había estado la Pandorga prohibida. ¿Por qué la Pandorga prohibida? Primero en los años 20 por el directorio de Miguel Primo de Rivera. Prohibió las fiestas populares así, para que no hubiera tiros, ni navajazos, ni nada, porque coincidían muchas veces con ferias y, bueno, en algunos sitios fueron prohibidas y en otras no. En el caso de Ciudad Real, la sublevación contra él mismo no ayudó nada, precisamente a que la Pandorga no fuese prohibida. Después, con la Segunda República, algunas manifestaciones religiosas fueron prohibidas en la vía pública, incluidas las procesiones o conocidas por Semana Santa. Entonces, bueno, pues se vio afectada la ermita de Alarcos, se vio afectada la Pandorga y se vio afectada obviamente la Semana Santa en Ciudad Real. Bueno, pues todo eso llega hasta 1980, que se retoma la Pandorga. ¿Qué es la Pandorga? En pocas palabras, es la fiesta popular de Ciudad Real de advocación a la Virgen.
de los pastores, los yangüeses, los mayorales y los propietarios que eran síndicos, es decir, eran miembros de pleno derecho de una confederación llamada la Real Casa de la Mesta, la Real Mesa y Honrada Mesa de la Mesta, que existió desde 1270 a 1835. Entonces esa tradición hacía que en todos los sitios, lo podrán ver en otras localidades, que tuviesen transhumancia, ¿vale? Cuando se estabulaba el ganado, en este caso de aquí muchísimas cabezas de ovejas, como se imaginarán, para la lana, y el hilo y la grasa, y obviamente la carne, esa carne, una vez repartida ante la Santa Hermandad y colegios píos y hermandades pías y hermandades, bueno, se repartía entre la población a través de la figura municipal del pandorgo, que, digámoslo así en palabras manchegas, convidaba durante 2 días a comida de esas reses que se habían traído aquí con la mesta, aquí a Ciudad Real, durante el verano, al Valle de Alcudia. Bueno, pues con esas reses se convidaba el ayuntamiento a la población de Ciudad Real durante 2 días. Eso era la pandorga. Eso ha llegado a nuestros días de una manera evolucionada, vamos a decir, y bueno, eso y poco más les puedo decir ya sería en el siglo XX en Ciudad Real, porque el resto ustedes lo han vivido y no considero que sea más histórico siquiera para terminar que la llegada en 1985 del rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, que se fundó ese año, y tenemos la inmensa suerte, poca gente lo ve así o lo valora del todo, de ser la sede de una de las universidades de España. Así de claro, somos la sede del rectorado, que es sede en el antiguo Hospital de la Misericordia y Casa de Oficios, ¿vale? Ya saben dónde está, en la Plaza de España, conocido aquí por la Plaza de los Soldados y, bueno, la Plaza del Cuartel, bien. Pues ahí se funda, aunque no en principio no tuvo el rectorado ahí hasta el año 2000, pero bueno, se funda nada más y nada menos que en Ciudad Real la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, en realidad se funda en Guadalajara, pero el rectorado se pone en Ciudad Real, donde sigue, ¿vale? La Universidad de Castilla-La Mancha empieza en 1985 en Ciudad Real, y eso nos ha traído mucha prosperidad y visibilidad. Como ya sabrán, en 1992 también batimos otro récord, esta vez nacional, de tener la primera estación del AVE de toda España, con parada, operativa, en abril de 1992. Nunca olviden eso, el primer tren de España operativo lo tuvo Ciudad Real, locomotora de carbón, en 1858, si no me falla la memoria, y su estación en 1866, y el primer AVE, ya lo saben, en 1992, donde está ahora, claro está, se destruye la antigua y se hace un barrio de viviendas y un parque y esas cosas, y una biblioteca muy bienvenida, pero esa ya es del siglo XXI. Bueno, eso también les digo, en los años 60 se dota Ciudad Real de su biblioteca pública, que no estaba en el Prado, ¿de acuerdo? Además de una obra de un arquitecto bastante prestigioso, ¿vale? La llamada Casa de la Cultura. Y en los años 70 el Archivo Histórico Provincial, que siempre se le olvida a la gente de los archivos, no se puede investigar ni tener documentación sin archivos. Los archivos, ¿dónde va a parar nuestra documentación? La particular y la del gobierno. Bueno, pues eso sería todo el siglo XX en lo más escuetamente posible, y dejándome cosas que ustedes dirán, ¿por qué no habla de esto? ¿Por qué no habla, por ejemplo, del parque de Gasset? El parque de Gasset se amplía en los años 30 por obra del gobernador civil de esta provincia, hermano del pensador y economista Gasset, ¿verdad? Bien, también hace el pantano de Gasset, que no está aquí, bueno, está entre Fernán Caballero y Malagón, pero bueno. El parque de Gasset se llama así por él, aunque eran terrenos del marqués de Treviño Gotor, don Juan, ¿de acuerdo? Don Juan Treviño, pero bueno, se dota a Ciudad Real, aunque por unas circunstancias en principio malas, se dota en 1944 Ciudad Real de, por fin, un edificio del mercado de abastos que está donde ustedes lo conocen. Y poco más decirle, ya digo, el parque de Gasset empieza a construirse en 1915, a usarse como jardines, ¿vale? Nunca mejor dicho, como paseo. El paseo se inaugura en 1915, el paseo central, y eso se amplía con las estatuas y fuente
En 1955 la fuente de la Talaverana por nombre, por la escuela talaverana de cerámica en principio de origen chino, pero bueno, escuela talaverana Juan Luna, si no me falla la memoria, además muy buena. Tenemos esa suerte, aunque ahora ya es reproducción, pero bueno, en origen teníamos una gran fuente cerámica. Y en los años 30, entre 1932 y 1935, viene la fuente que hay al final, que ustedes verán, de mármol, si no me falla la vista y la memoria, dedicada a Gasset, al gobernador Gasset, y las demás estatuas con sus paseos a pintores y literatos. Ese es el parque de Gasset, que se hace entre los años 10 y los años 40. Y bueno, creo que no me dejo nada así que no sean detallejos, con perdón, para los barrios, cuando los barrios, otros barrios más, que se van añadiendo en los años 50 y 60 se van dotando de parroquias y llegan ya hasta los años 70, ¿vale? Pues no me quiero dejar de aquí esos barrios como Pío XII, que ese fue un barrio entero, construido incluso con su mercado de abastos, ¿vale? Y bueno, y el último barrio que se inaugura grande, digo, en el siglo XX, es el de La Granja, que en los terrenos de lo que fue la granja de experimentación de los ingenieros agrícolas y de monte, ¿vale? Agrónomos, perdón, no me perdonen los ingenieros, agrónomos. Ese es el último barrio grande que se construye con personalidad y me refiero con personalidad habitado, que tiene, donde se colocó el mercadillo, se trasladó desde la Plaza de Toros a nuestra Plaza de Toros, ahora que la nombro, no olvidar. Se empezó a construir en el siglo XIX, pero la que ven ustedes se amplía en 1929. El diccionario de tauromaquia Cosío la pone como el tercer coso, o sea, la arena más grande de España, en uso, nunca mejor dicho, en uso. Hay otros cosos que están en desuso, por ejemplo el de Barcelona es más grande, un poquito más grande, pero no se usa, es un... bueno, no lo voy a decir, no se usa para esos usos, ¿vale? Sino para usos comerciales. Bueno, creo que no se me olvida, espero que no se me haya olvidado ninguno de los hechos históricos, tanto de dotación de servicios como de barriadas, porque también las barriadas hacen una ciudad. Miren ustedes que Ciudad Real empezó con 3 barrios, uno por cada religión monoteísta, y ahora tiene más de 12, que es, ¿vale? Bastante más de 12. No muchos más, pero más de 12. Bueno, eso también es una revolución, vamos a decir así, un crecimiento. Ciudad Real empezó el siglo XX con 10.000 habitantes y acabó el siglo XX con 70.000 habitantes. Eso es un gran logro para una ciudad que perdió también por el camino usos industriales. También hay que decir que en los años 70, y eso lo conocimos todo el mundo, se abrió una gran factoría de azúcar, vamos, la azucarera, una gran fábrica de azúcar. Llegó a ser la 4ª de España, no olviden esto, estaba en Ciudad Real, ¿vale? Creo que fue el año 72 y se cerró con el siglo, si no me falla la memoria. Creo que no me dejo nada, no he querido nombrar empresas privadas, perdonen ahora por nombrar esta última, porque era una empresa, digámoslo así, que nos endulzaba a los ciudadrealeños. Otras más cooperativas hubo por el camino, y ya les digo, Ciudad Real al final del siglo XX ha conseguido llegar a esos niveles que le pidió Alfonso X el Sabio, que soñó Alfonso X el Sabio cuando creó Villarreal, la antigua Ciudad Real, ¿no? Sobre una aldeíta pequeñita que había entre la iglesia de Santiago en la calle Calatrava entonces, ¿vale? Y unas viviendas y un caserío señorial, una torre señorial que había en el Prado. Ahí fundó una ciudad, como ustedes sabrán, ya he hablado de ello varias veces, cuya idea para él era que fuese un centro importante, cabecera de su tierra, es decir, capital, un centro importante económico y de intercambio de ideas. Bueno, en el siglo XX Ciudad Real lo logró al final. Hemos tenido que esperar al siglo XX, es decir, casi 700 años, pero ha merecido la pena para tener ese centro que sería una universidad. La idea es una universidad. Bueno, enorgullezcanse ustedes si quieren o no, de tener una cabecera, una sede, un rectorado de una universidad en Ciudad Real, y tener AVE y tener su buena gente trabajadora y honrada. No olviden nunca el lema de nuestra ciudad, dado por Juan II y sostenido por todos los gobiernos, todos los gobiernos que han habido en España,
las dos repúblicas, el directorio militar, el gobierno del general Franco, la democracia, como ustedes lo quieran llamar, siempre ha mantenido ese nombre de Ciudad Real, muy noble, muy leal. Muy buenos días y me despido agradecido de ustedes.